El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Oramos pidiendo, Señor, su dirección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Introducción al trimestre. El poder de la palabra de Dios. Un reconocido psicólogo cristiano ha sido invitado en varias ocasiones para hablar de la religión cristiana en universidades seculares. Cuando les pide a los estudiantes que mencionen algunas de las enseñanzas de Jesús, suelen responder: ama a tus enemigos. Aparte de este mandato, casi ningún estudiante puede mencionar ninguna enseñanza concreta de Jesús. Sus padres tampoco saben más que ellos. Incluso la mayoría de los que se consideran cristianos encontrarían que les resulta difícil o incluso imposible explicar qué Jesús dijo en cuanto al perdón, el sábado, la sexualidad, la muerte o el cielo. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así está registrado en Amós 8:11. El psicólogo George Barna afirma que cuando la gente lee la Biblia, por lo general abre y examina un breve pasaje sin prestarle mucha atención al contexto. Luego, si el lector se siente cómodo con lo que leyó, aceptará lo que dice el pasaje. Si no le gusta lo que escribió el autor bíblico, quizá lo considere un consejo interesante, pero de poca relevancia para su vida. Y ni siquiera se inmutará. Ser un discípulo implica tanto conocer a Jesús como lo que Él enseñó. Por eso necesitamos estudiar constantemente su palabra. El título de la guía de estudio de este trimestre es El poder de la palabra de Dios. Las lecciones estarán centradas en enseñanzas concretas de Jesús que se encuentran en los evangelios y en el resto de la Biblia. Después de las lecciones introductorias en las que estudiaremos el poder de la palabra de Dios, lecciones 1, 2 y 3, y de una lección respecto a los potenciales problemas que suscitaría vivir en armonía con la palabra de Dios, como lo es la lección 4, abordaremos varias de las enseñanzas de Jesús: el sábado y cómo guardarlo, lección 5 y lección 6, los diezmos y las ofrendas, lección 7, la vida saludable, lección 8, el perdón, lección 11, ¿qué hay después de la muerte?, lección 12, y por último, el destino de los salvos y el de los impíos, lección 13. Así nos encontramos con la lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Textos bíblicos en los que se basa esta lección: Juan 14,
25, Juan 26, 25 y 26, Juan 16, versículos 1 al 5, Mateo 9, versículo 35, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan 20, versículos 26 al 29. Lo que aprenderemos en esta primera semana. ¿No sería más fácil creer en Jesús y seguirlo si Él estuviera en la tierra en forma visible? ¿Cómo podemos saber que un Jesús invisible es un personaje real? ¿Qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? El versículo para memorizar de esta primera lección es Primera de Pedro 1, 8 y 9. Dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El concepto clave para esta primera lección: ver para creer. En la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tienta, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17 y el versículo 27. Leo desde el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está en esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento, todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de nosotros, de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, es escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todo al haberlo levantado de los muertos. Cuando nosotros vamos al comentario de esta cita, el estudio bíblico de antes, encontramos el versículo 16 al 34 de Hechos 17, ministerio de Pablo en Atenas. Esta ciudad, que una vez había sido políticamente poderosa, había menguado hasta unos 25,000 habitantes que añoraban edad de oro. Un bosque de templos la infestaba, un bosque de templos la infestaba con demasiados dioses. Decía un antiguo escritor que era más fácil encontrar dioses en Atenas que gente. Versículo 16 que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero la ciudad todavía podía alegar, pero la ciudad podía alegar, o todavía podía alegar, ser el corazón cultural del mundo greco-romano. Estamos hablando de Atenas. Y Pablo parece ansioso de enfrentar esta fortaleza de la concepción pagana del mundo. Otra vez está evangelizando en una ciudad mayormente pagana, como lo vimos en el capítulo 14, del 14 al 18. En el versículo 18 encontramos palabras como epicúreos y estoicos. Miremos el versículo 18. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decía porque les parecía el evangelio de Jesús, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Epicúreos y estoicos, seguidores de las dos principales corrientes filosóficas de entonces. En el versículo 19 nos dice:
lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Usted, como nuevo creyente, está experimentando lo que estos atenienses estaban experimentando. Tenían otros dioses. Y ahora el apóstol Pablo les trata de presentar al Dios verdadero. La predicación de Pablo en la plaza Ágora o Mercadeo, según el verso 17, resulta llamativa a los filósofos, lleva a una invitación para disertar en el Areópago, colina de Martes, como también se le conoce, asamblea civil ateniense, en un promontorio roscoso. El Areópago era una especie de auditorio donde se hacían reuniones con grandes masas. Hemos leído del versículo 22 al 31. En disertación ante la asamblea, Pablo elogia la religiosidad. En las versiones modernas, extremadamente religiosa, como aparece en Reina Valera actualizada. Más supersticiosos, como aparece en la Reina Valera actualizada. Extremadamente religiosos. Atenienses, y se refiere al altar, al Dios no conocido, declarando que ha venido a hablarle de ese Dios. Con una paráfrasis de los términos y conceptos del cuarto mandamiento sobre el sábado, registrado en Éxodo 28 al 11. Pablo proclama que Dios es el creador, que, a diferencia de los dioses tan comunes en Atenas, no puede ser contenido dentro de templos y necesita los servicios de los sacerdotes o sacerdotisas, como lo dice en el versículo 24 y 25. Muchas citas de los propios poetas atenienses de la antigüedad, como Epiménides, Arato y Creantes, para destacar que Dios como creador es la fuente de toda vida humana, registrado en el versículo 28, 26 al 28, y previamente en el capítulo 14, versículo 15. Argumenta contra la adoración de ídolos, imágenes sacras. ¿Cómo podemos nosotros, creación viva de Dios, ser los creadores de imágenes dignas de adoración? Versículo 29. A través de su disertación, muestra el comienzo de la historia humana, la creación divina. Al conducir, destaca el fin de dicha historia. Al concluir, destaca el fin de dicha historia. El día designado por Dios para un juicio y el papel
predominante que en él tendrá Jesús. Versículos 30 al 31. Que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Aún aquí, Pablo testifica valientemente sobre Jesucristo. En el versículo 26 leímos: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este versículo me impresiona grande manera, porque la primera vez que vi un comentario sobre este versículo fue en el bestseller Una vida con propósito. Andrews dice: de una sangre, de un solo hombre, de versiones modernas, de uno solo. Pablo enfatiza la unidad del género humano en razón de su origen único. Nosotros podemos ver con claridad que el Señor nos está presentando que tenemos todos un origen en común. Versículos 32 al 34. La resurrección. La resurrección constituye un punto álgido para la audiencia de Pablo, y su partida parece prematura. Sin embargo, algunos conversos fueron ganados por esta disertación, entre ellos un miembro de la asamblea, Dionisio, el Areopagita. En este capítulo 17 del libro de Hechos, el apóstol Pablo intenta hacer con los atenienses lo que los autores de la cartilla para nuevos creyentes intentan hacer con usted, mi querido hermano o hermana. Traerlos de los dioses que usted conoce, de los dioses que ellos conocían, al Dios que no conocían. Que ellos tenían incluso un lugar para ese Dios bajo el título al Dios desconocido, a ese Dios que no podían ver, porque todos los dioses que ellos podían ver le tenían nombre y tenían una imagen de ese Dios. Nosotros no necesitamos una imagen real para adorar a un Dios real. Nosotros no necesitamos hacernos de una imagen. Por eso el apóstol habla de que como el que inventó el oro puede ser representado por el oro. ¿Cómo podemos adorar la creación en vez de adorar al creador? Al hacernos de una imagen, quedamos adorando la imagen del material en que cualquiera que fuera hecho. Y el Señor espera que nosotros adoremos al creador, no a su creación. El Señor Jesucristo
nos invita a que le conozcamos a Él. El día de ayer vimos una vida con Cristo. ¿Cómo podría el ser humano pretender vivir y que todo le saliera bien a la vista del propósito por el cual ha sido creado, sin conocer a su creador? Son muchas las personas que ahorran porque quieren hacer un viaje a la Tierra Santa. Y sacrifican todos sus ahorros porque tienen el concepto de que si lograran pisar la tierra por donde Jesús caminó, conocerían a Jesús, o por lo menos sentirían su presencia. Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Salvador y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas. Llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. No tengo que visitar, no tengo que ver la tierra sobre la cual Jesús caminó para saber que yo no estoy solo, que Jesús camina a mi lado. Vivir con Cristo sin verlo. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto, que es verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner en práctica un famoso dicho: ver para creer. Alguien vive en un ambiente donde se realiza donde se ridiculiza la existencia en lo sobrenatural y se cree que únicamente es real aquello que se percibe mediante los sentidos. ¿Cómo podrá sobreponerse a esos prejuicios, no tan solo para creer, sino para seguir a un Jesús invisible? Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús, y lo único que llegaba a conocimiento de él eran rumores respecto a la obra de Cristo. Por lo que una pregunta comenzó a inquietar. ¿Cuál era esa pregunta? Cuando usted va al libro de Mateo 11, 2 al 3, usted encuentra que Juan había sido encarcelado y en esa condición había perdido el contacto visible con su primo Jesús. Sin embargo, Juan no solo estaba preocupado por él, estaba preocupado también
por sus discípulos. Y la preocupación mayoritaria de Juan el Bautista, estando en prisión, era que sus discípulos creyeran en aquel por el cual él había preparado el camino. En el versículo 2 y 3, leemos desde el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Se fue de allí. Tomen nota que Jesús se distanció de Juan. Esto llegó al oído de Juan. El versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan que comía, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras, yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, registrada en el versículo 34 del capítulo 1 de Juan, parecen contradecir lo que está preguntando en este momento. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hayan exentos de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo. A pesar de que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo Jesús no la contestó en forma directa. ¿Qué les dijo el maestro a los discípulos de Juan? La respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías de Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 y 2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, como hemos leído en el capítulo 17 y el versículo 17 del libro de Hechos, pues Él no está lejos de nosotros. Pablo se nos presentó a los atenienses y hoy, mediante esta lección, hermano mío, que eres nuevo creyente, intento presentártelo a ti. Aunque no podamos ver a Jesús, yo te puedo decir, le hemos conocido porque no está lejos de nosotros. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la lección de escuela sabática, porque muchos de nosotros, como Tomás, necesitamos ver para creer. Pero Padre Santo, en cada una de las experiencias y los crisoles en lo que hemos encontrado, cada vez que sentimos el calor, podemos ver tu compañía, porque aun cuando el calor quema y duele, oh Padre amado, con su presencia en nuestra vida, pasamos en medio del fuego y no nos quema. Más bien, salimos purificados. Gracias Dios. Hay una lista que tenemos de enfermos, otra lista de privados de libertad, otra lista de ovejas perdidas. Oramos, buen Dios, por estas listas, que todos los días aumentan. Tenemos nuevos nombres. Gracias por los nombres que nos dan los hermanos y nos mandan. Tú conoces estos nombres, Señor. Nosotros te los presentamos para que sea usted, oh Padre Santo, por ellos. Gracias, Dios. Gracias por cuidar de su pueblo a nivel mundial. Y sobre todo, gracias porque sabemos que usted está al control de todo lo que pasa. Y que a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ocurren para nuestro bien. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo.
Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Hoy estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.